¿Qué es lo más impactante que has descubierto sobre un amigo o familiar después de su muerte? Esto no es chocante. Más bien es bonito. Mi abuelo fue granjero toda su vida. Todos los animales le querían. Íbamos a un lugar nuevo y los perros venían directamente a él. Los caballos se acostaban con él. Tenía un encanto con ellos. Al limpiar su armario y rebuscar en sus bolsillos para asegurarnos de que no se tiraba nada de valor a la lavadora, encontramos granos, trozos de carne seca, golosinas para perros, trozos de zanahoria vieja para los caballos. El hombre ha estado sobornando a los animales con comida toda su vida. Hace 4 años, mi padre falleció en un accidente, lo que rompió totalmente a mi madre y a mis hermanos. Él y yo nunca nos llevamos bien, así que me entristecí, pero no me lo tomé tan mal como mi familia. Un año después de su muerte, mi madre me dio su viejo ordenador de sobremesa cuando mi ordenador murió. Descubrí que había estado engañando a mi madre durante años cuando me topé con la carpeta en la que guardaba todos los chats, fotos, videos, etc. La mayoría de ellos eran solo en línea, pero se reunió con una mujer mientras estaba fuera de la ciudad por trabajo. Nunca se lo he contado a mi familia y no creo que lo haga nunca. Sí, ese es el tipo de secreto que es mejor no compartir porque solo va a hacer daño. Las únicas razones por las que compartiría un secreto así es si alguien, tu madre, por ejemplo, fuera a tomar alguna medida que fuera inapropiada a la luz de la infidelidad, o si descubrieras que hay hijos hasta ahora desconocidos que podrían intentar reclamar el patrimonio de tu padre. Cuidé de mi padre antes de que falleciera, y también me encargué de sus finanzas después. Soy la menor de 4 hermanos. Me enteré de que mis padres se divorciaron mucho antes de que yo fuera concebida. Eso, sumado al hecho de que yo tengo el pelo rubio, y los ojos azules y todos mis hermanos tienen el pelo oscuro y los ojos marrones, hizo que empezara a hacer preguntas a mi madre y a otros miembros de la familia. Al principio, mi madre lo negó, pero después de que los resultados de Ancestry mostraran que otro hombre era mi padre biológico, se sinceró. Descubrí todo esto cuando le pregunté a mi padre por los antecedentes de enfermedades mentales en nuestra familia cuando me diagnosticaron bipolaridad el año pasado. Dijo que no teníamos ninguna. Pero mi tía dijo, ¿no recuerdas cuando mamá se fue? Mi padre y mis tías no sabían qué había pasado exactamente. Mi tía mayor, llamémosla Mary, tendría entonces 12 años o así, es la que más se acuerda, y dijo que empezó cuando la abuela llegó a casa del trabajo, y estaban haciendo batidos de bayas en la licuadora, y la abuela estaba convencida de que eran los sesos de mi tío pequeño los que estaban en la licuadora, a pesar de que él estaba sentado allí en la cocina con ellos, vivo y sano. Empezó a gritarles lo malvados que eran, y a sacudirle e intentar que se despertara a pesar de que lloraba y gritaba. En algún momento agarró un cuchillo y los persiguió con él. Mary, de alguna manera, cogió a todos los pequeños y se fue a casa de un vecino, un poco más abajo, en medio del campo, hasta que su padre llegó a casa. Mary se encontró con él en el camino de entrada, y le explicó lo sucedido y él le dijo que se quedara en casa del vecino hasta que él volviera. Estuvieron allí unos días cuando alguien del estado vino a buscarlas. A mi padre y a las 2 niñas mayores las pusieron en una casa de acogida, y las 2 pequeñas se fueron con alguna familia. Pasó casi un año y un día las volvieron a juntar a todas y se las devolvieron a la abuela, de la que no habían sabido nada en todo este tiempo, pero su padre simplemente se había ido. Resulta que después de encerrarla, simplemente se mudó y los dejó a todos. Se negó a hablar de lo sucedido, y al final todos se enteraron a través de otro miembro de la familia. El padre de mi esposa falleció hace más de 10 años. Al crecer, ella tenía 2 medios hermanos. Su madre se había casado 2 veces antes de casarse con el padre de mi esposa. El año pasado, durante todo el bloqueo inicial de COVID, decidió revisar por fin todas las fotos familiares que había recibido de sus padres a lo largo de los años. Su madre fue trasladada a una unidad de cuidados de la memoria por demencia hace un par de años. Está identificando a los miembros de la familia, y se pone en contacto con ellos en Facebook ofreciéndoles copias de las fotos en las que aparecen si las quieren. Pero hay una foto de ella, y un chico que parece tener un par de años más que ella no puede identificar. Así que empieza a preguntar a los distintos familiares con los que ha contactado. Uno de ellos le dice que es su hermanastro, un hermanastro que no sabía que tenía hasta ese mismo momento.
cuando recordó instantáneamente un comentario que le había hecho su padre cuando era muy joven. Resulta que vive a 20 minutos de nosotros. Lo encontró en Facebook y se puso en contacto con él. Pasaron varios días enviando mensajes de texto. Resulta que su madre no quería tener nada que ver con el padre de mi mujer después de que se divorciaran, y no lo quería cerca de su hijo. En lugar de luchar contra ella, el padre de mi mujer dejó de ver a su hijo. Después de corresponder durante un par de semanas, él y su hijo pasaron por nuestra casa para saludar. Nos llevamos muy bien. Él y yo nos enviamos mensajes de texto con bastante frecuencia porque ambos hemos pedido broncos que estamos esperando. Mi mujer y él también se envían mensajes de texto al menos una vez a la semana. Hemos salido a cenar con ellos, y estamos hablando de hacer un viaje juntos pronto. Creé un lanzamiento para esto. Cuando tenía 16 años, mi madre y yo vivíamos en la pobreza. El contrato de arrendamiento de nuestra casa estaba a punto de expirar y no se iba a renovar. Los nuevos propietarios querían hacer algunas reparaciones muy necesarias en la casa, ya que no había pasado ni una sola inspección desde el día en que nos mudamos. No teníamos ningún otro sitio al que ir. De repente, apareció el tío de mi madre, mi tío abuelo, y nos ofreció ir a vivir con él. Había sido el tío favorito de mi madre cuando ella crecía, pero habían perdido el contacto antes de que yo naciera. Resulta que vivía a pocas horas de aquí y necesitaba ayuda para vivir. Mi madre se ocupaba de él, llevándolo a las citas médicas, ayudándolo después de las operaciones, etc. Durante años, ella lo hizo y él, a cambio, se ocupaba no solo de ella, sino también de mí e incluso de algunos amigos míos. Él y mi madre eran las almas más amables y generosas que jamás había conocido, y durante mucho tiempo dije a todo el mundo que era como el padre que nunca tuve. Murió justo después de las Navidades, unos 14 años más tarde, a una semana de mi 30º cumpleaños. Por cierto, ingresó en el hospital el día de mi cumpleaños, y menos de una semana después ya no estaba. Fue una operación de más, y no tuvo fuerzas para salir adelante. Me quedé con mi madre todo el tiempo que pude, tratando de ayudarla a averiguar cuáles serían sus próximos pasos. Él había hecho un testamento, dejándole todo, su casa, sus cuentas bancarias, todo. Pero el testamento había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Lo buscamos por todas partes, pero nunca lo encontramos. Lo que sí encontré fue un certificado de matrimonio. Mi madre estaba casada con su tío, y lo había estado durante más de una década. Un día ingresó en el hospital para ser operado y, durante el proceso, los médicos se dieron cuenta de que necesitaría una segunda intervención quirúrgica. En lugar de mantenerlo anestesiado, tuvieron que dejar que saliera de él, y fuera lo suficientemente coherente como para dar su consentimiento a la segunda operación. Como sobrina suya, mi madre no tenía nada que decir al respecto. ¿Por qué no hacerla simplemente apoderada? Él tenía un seguro médico y una jubilación increíbles. Al convertirse en su esposa, ella pudo ser incluida en su seguro médico. Se estaba haciendo mayor, les separaba aproximadamente una década de edad, y necesitaba asistencia sanitaria, dental y oftalmológica. También era la beneficiaria de su seguro de vida después de su muerte, así como de su seguridad social y de las prestaciones para veteranos, con lo que se aseguraba de que se ocupara de ella mucho después de su muerte. Nunca pude llamarlo mi padrastro en vida, porque nunca lo supe. Mi madre siempre tuvo miedo de que no lo entendiera o de que lo juzgara. Su relación no era física. Mi madre es una superviviente del XA y le repugna el sexo, y su salud era demasiado pobre, y sus medicamentos demasiado severos para que pudiera hacer algo de ese tipo. Entiendo por qué no me lo contaron, porque dudo en contárselo a otras personas. No es un secreto oscuro ni nada de lo que me avergüence, porque sabía que la naturaleza de su relación no era así, pero definitivamente es algo que requiere una explicación, y es difícil saber cómo se lo va a tomar alguien. Fui al funeral de un amigo de la universidad hace un mes. Él falleció joven, a principios de los 30 años, y tenía una esposa y 3 hijos pequeños, con los 2 más jóvenes siendo gemelos nacidos a principios de este año. Estábamos muy unidos en la escuela, pero solo mantuvimos el contacto de forma casual a lo largo de los años, por lo que solo había visto a su mujer, unas pocas veces. Llegué al funeral y me sorprendió lo bien que parecía estar aguantando, pero pensé que cada persona maneja el dolor de forma diferente. Le doy el pésame y termino charlando con otros amigos de la universidad después del servicio. Una se acerca al grupo para decirnos que estamos invitados a tomar una copa con ella y algunos otros si queremos,
ya que sus padres están cuidando a sus hijas. Yo iba a declinar la invitación hasta que ella dice que realmente quiere que todos nos unamos porque necesita contarnos lo que descubrió durante la última semana mientras revisaba las cosas de RS para tratar de organizar su vida y la de las niñas. Al parecer, la razón por la que no estaba muy molesta era porque R había estado llevando una doble vida durante los últimos 13 años. Siempre había afirmado que su padre había sido dueño de una empresa de camiones y que luego la había vendido, dejándolo muy bien parado, basándose en sus hábitos de gasto. Todo esto parecía cierto. También había afirmado que su madre había fallecido mientras estábamos en la escuela, y que él era hijo único, después de que dejara la universidad a la que yo asistía durante nuestro segundo año. Publicaba fotos de Vanderbilt y afirmaba que se había trasladado allí para terminar sus estudios. También dijo que había obtenido un máster en otra prestigiosa universidad. Yo había trabajado con él brevemente hace unos años en el ámbito profesional cuando su empresa se puso en contacto para trabajar con la mía, por lo que, basándose en su papel allí, todo eso sonaba como si pudiera ser cierto. Resulta que nada de eso era cierto. Su madre y su hermana asistieron al funeral, la madre que todos nosotros, incluida su esposa, pensábamos que había muerto cuando estábamos en la universidad, y la hermana que ninguno de nosotros sabía que existía. Ella no tenía ni idea de que él le había dicho a la gente que estaba muerta. Pensaba que R ya se habían fugado y, como ella vivía fuera del estado, R se inventaba excusas para que no la visitara cuando lo hacía. R también nos había dicho que su hermana era su prima, así que eso también nos sorprendió a todos. R incluso llegó a mostrarle a un obituario de su madre muerta cuando estaban saliendo. Pensó todo el tiempo que su verdadera madre era su tía y que su hermana era su prima. El asunto de la escuela también era todo mentira. Aparentemente se transfirió a una escuela en línea y obtuvo una licenciatura, pero nos enviaba fotos del campus de Vanderbilt. La empresa de camiones que tenía su padre era real, pero en realidad quebró y fue liquidada. El fondo fiduciario que le dijo a que había creado para las niñas no existe. Le había dicho a que no tenía préstamos estudiantiles, pero en realidad tenía $78,000. Había agotado múltiples tarjetas de crédito que ella no sabía que existían, y además de todo esto, estaba engañando con otras múltiples mujeres, llevándolas a cenas elegantes, al casino, consiguiendo habitaciones de hotel para ellas. Ni que decir tiene que estaba lívida, y se alegró mucho al descubrir que no era la única a la que R había estado mintiendo todos estos años. Todo el asunto parecía en serio una película. No me había dado cuenta de que historias como esta ocurrían en la vida real. Todavía estoy triste por la muerte de mi amigo, ya que parecía un buen tipo amigable en el tiempo que lo conocí, pero también me doy cuenta de que muchos de nosotros nunca conocimos al verdadero. Ahora los demás estamos haciendo lo que podemos para ayudar a ella y a sus hijas.